Era la voluntad de Dios. El Señor lo permitió. Dios es soberano, así que todo se reduce a su voluntad, de forma directa o indirecta. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que no todo es parte de la voluntad de Dios y que el hecho de que es soberano no significa que necesariamente las cosas ocurran porque Él lo quiere o porque lo permite? Si nos prestas tan solo 10 minutos de tu tiempo, te explicaremos y mostraremos por qué no es verdad, ni coherente con la Biblia decir lo mencionado, y que hay cosas que Dios no quiere que ocurran, pero que ocurren, y otras que no es que las permita, sino que literalmente no puede hacer nada para impedirlas. Amén. La gran mayoría de los creyentes e incluso la mayoría de los predicadores constantemente afirman que todo lo que ocurre se reduce a dos posibilidades, o es la voluntad de Dios o no es su voluntad, pero aún así lo permitió, solo que no todo es blanco o negro. Personalmente, no entiendo cómo puede ser posible que teniendo una de las mejores y más poderosas facultades que Dios nos ha dado, todavía hayan personas que piensen así. Y estoy hablando del uso del razonamiento. Digo todavía porque a estas alturas de la historia y con toda la facilidad que tenemos de adquirir conocimiento, francamente me parece un gran error seguir pensando que todas las cosas vengan de Dios, ya sea directa o indirectamente. En el siglo XVI hubo un teólogo español, Luis de Molina, que se detuvo a pensar justamente en este tema para contrarrestar la doctrina de la predestinación, doctrina que si se entiende mal puede causar mucho daño tanto a nivel espiritual como emocional, y explicó que así como existe una predestinación y soberanía divina, también existe la libertad humana. Pero su argumento no era para nada nuevo, aunque sí muy poco popular, dado que esta verdad está impregnada en toda la Biblia. Mi teoría es que aunque Dios no nos lo haya explicado, todavía la gente sigue cometiendo dos errores que los llevan a una comprensión equivocada de su soberanía. El primero se basa o deriva de la superstición. Si Dios se enoja, nos mandará castigos que se concretarán en acontecimientos perjudiciales para nosotros o permitirá, dicho en otras palabras, no impedirá que estos ocurran. De ahí que muchos afirman dogmáticamente que esta pandemia o el huracán Katrina son juicios divinos por los pecados cometidos, como si ellos estuvieran en la mente de Dios y supieran algo que Él mismo no nos ha comunicado. Y algunas de estas personas son tan arrogantes que incluso si Dios dijera, yo no lo hice, serían capaces de decir, nah, tú no sabes lo que dices, claro que lo hiciste tú, porque yo creo que es así. Esto se debe a que cuando uno separa el uso de la razón de sus creencias, estas creencias llegan a dominar toda su mente. Y para justificar este punto usan mal pasajes de la Biblia tales como las 10 plagas de Egipto o las deportaciones de Israel y Judá. Por otro lado, el segundo error se basa o deriva de una comprensión equivocada de la omnipotencia de Dios. Para muchos, Dios es omnipotente en el sentido en que lo fueron Thanos, Hulk y Iron Man en Los Vengadores Endgame. Es decir, que su omnipotencia implica que tan solo chasqueando los dedos o diciendo algo, esa tal cosa ocurre de inmediato. Pero su omnipotencia no funciona así. Él no es el genio de la lámpara que con un poco de magia puede hacer cualquier cosa, sino que es omnipotente de una manera lógica. Y para justificar este punto, usan mal afirmaciones bíblicas como para Dios todo es posible o en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sin saber que la palabra hebrea traducida crear, aunque expresa creación de la nada, no implica la idea de aparición instantánea, sino de formación. Es por esto que esta palabra, que en hebreo es bara, se usa a menudo paralelamente con los verbos asa, que significa hacer, y yatzar, que significa formar. Por ejemplo, Isaías 45, versículo 18, nos ayuda a entender correctamente de qué manera Dios creó todo, dado que contiene todos estos vocablos. Así dice Jehová que creó Bara los cielos. Él es Dios el que formó Yatzar la tierra, la hizo Asa y la estableció. No la creó Bara para que estuviera desolada, sino que la formó Yatzar para que fuera habitada. Es por todo esto que aunque el relato temático de Génesis 1, versículo 27
esté registrada la palabra vara al decir que Dios creó a los seres humanos a su imagen, en el relato cronológico del capítulo 2, versículos 7 y 22, están registradas las palabras Yatzar y Baná, la cual es un sinónimo de asa, al decir que Dios formó al hombre del polvo y a la mujer de la costilla del hombre. Estos últimos términos del capítulo 2 dan la idea de embutir el molde o moldear en una forma, así como lo hace un alfarero. Es por esto que siempre el capítulo 2, en el versículo 2, se dice que Dios descansó de su trabajo. Y piénsalo, si al decir la Biblia que Dios creó en el sentido de hacer aparecer instantáneamente las cosas con tan solo hablar, pues, ¿cómo podría ser eso un trabajo? Si trabajar implica esfuerzo y actividad. Por lo tanto, Dios no es omnipotente en el sentido de que pueda hacer cualquier cosa a uno se le ocurra, sino que lo es de una forma lógica. Esto quiere decir que Dios no puede crear una piedra tan pesada que ni siquiera Él podría levantar, ni que podría estar vivo y muerto a la vez, porque estas cosas son contradictorias y no son consistentes con la lógica. Así que Él es omnipotente de acuerdo a la lógica, y el hecho de que hayan cosas que Él no puede hacer no lo hace un Dios menos poderoso, sino uno que corresponde a la realidad y no a la imaginación. Pero, ¿por qué nos dicen todo esto? Pues porque debido a estos dos errores en la comprensión de Dios, muchos pasan por alto el tercer factor, que es parte de su soberanía. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y esto nos lleva a poder afirmar que hay cosas que Él hace que ocurran, otras que permite y otras que no puede hacer nada para impedirlas. Así que no todo ocurre por su voluntad o porque lo permite, dado que hay cosas que sí son su voluntad y hace que sucedan, otras que no son su voluntad y ocurren porque las permite, pero también hay cosas que no son su voluntad y ocurren no porque las permite, sino porque Él no puede hacer nada para evitarlas. Y este tercer factor se debe a que tenemos libertad de decisión. Es verdad que técnica y estrictamente hablando, tenemos libertad de decisión porque su voluntad fue que la tuviéramos, pero Él no puede hacer nada en esta esfera excepto tratar con las personas intentando influir en sus vidas. ¿Y esto no hace que Dios tenga menos control o que no sea totalmente soberano? Pues no, porque Él sigue teniendo el poder y sigue estando al mando. Control y soberanía no tienen que ver con imposición y dictadura, sino con ser el máximo poder y autoridad ante la cual todos tendrán que rendir cuentas. De hecho, Dios no tiene una autoridad por encima de Él, dado que es la autoridad máxima. Y esto es lo que lo hace ser el soberano del universo. Y el control que Él tiene de todo no tiene que ver con que Él dirige arbitrariamente a las personas y los acontecimientos, sino que sabe de antemano lo que sucederá. Y gracias a su omnisciencia ha diseñado un plan general para todo lo que existe y otro individual para cada persona, en el cual tiene en cuenta todos nuestros logros y fracasos, virtudes y defectos, obediencia y desobediencia, pensamientos, palabras y acciones buenas y malas, para actuar de una manera u otra. Si así no fuera, entonces estaríamos frente a un Dios apático, injusto, arbitrario y perverso, porque si todo sería solo su voluntad querida o permitida, todos los asesinatos, las violaciones de hombres, mujeres y niños, la pobreza y todas las demás cosas que derivan del pecado, incluido el mismo pecado, lo tendrían a Él como responsable, porque Él los estaría generando o permitiendo. Es decir, pudiendo hacer algo para impedirlos, no lo hace. Es debido a esto que muchos tienen un concepto pésimo de Dios y no creen que existe. Otros no logran salir adelante o superarse a sí mismos porque creen que su mala situación es la voluntad de Dios. Y otros le atribuyen a Dios sus propios pecados en lugar de hacerse responsables. Pero Dios no puede ir en contra de nuestra libertad de decisión. Por lo que no es que permite que pasen cosas malas, sino que no puede hacer nada para impedirlas de forma masiva sin acabar también con las personas. ¿Y por qué Dios, si es Dios, no puede hacer ciertas cosas como ponerle fin de una vez por todas al sufrimiento y al pecado? Porque Él solo puede actuar de forma justa, y esto implica seguir ciertas leyes y burocracia divinas que demandan tiempo, además de tener en cuenta otros factores particulares que se deben tratar de acuerdo a su propia situación. Lo que sí sabemos, porque Él nos lo aseguró, es que el pecado tiene fecha de vencimiento, aunque no la conozcamos.
Y también sabemos que Él usa incluso errores y pecados para bendecirnos, porque para todos sus hijos todas las cosas cooperan para su bien, aunque las situaciones que vivamos puedan ser difíciles o dolorosas. Es por esto que si te haces responsable de tus pensamientos, palabras y acciones, y si confías en Él, no es que no tendrás nunca ningún tipo de sufrimiento, sino que tu carácter será más fuerte, tu fe crecerá, y el resultado total y final de toda tu vida será el éxito. Y es así como terminamos la explicación de este tema. Esperamos que te haya sido útil y si es así, haz tu CCD. Es decir, comenta, comparte y dale me gusta al video. Si tienes preguntas o si te gustaría que habláramos de algún tema en particular, dínoslo en los comentarios. Que Dios te bendiga.